estaba? No. ¿Qué pasa con el entero? ¿Quién habló? A ver, ¿qué fue? Es que me molesto, tía. Es que hago con el ventilador. Y anda la pared, anda como castigado. ¿Listo, pues? Vamos. ¿Qué opinas? ¿Qué es? Cuando cae ese texto, ¿qué quiere preguntar? Está dando derivaciones, ¿ah? ¿De dónde? Sí, porque está dando un lado específico de derivación. Miren, doctores, el infarto es cositas que tienen que saber. Las preguntas son bien sencillas. ¿Cuál es el gol estándar del infarto? ¿Cuál es el tratamiento gol estándar? Angioplastía, la angioplastía. No, por ahí siquiera un fibrinólisis. ¿De qué depende eso? Del tiempo. No sé si ha leído el esquema que dice 2 horas. Te llevo a tu consulta de hacer infarto o ACV. Generalmente vamos a hacer infarto. Te llega un ACV, ¿no? También puede ser por esquema. Cuando trombolizas, cuándo trombolizar, cuándo no trombolizar, o si te llega un infarto, ¿no? ¿Qué hacemos? Todo depende mucho del tiempo. Si te dicen, si tu punto de referencia está a menos de 2 horas, llévalo, porque ahí hay angioplastía. Si hay angioplastía ahí, llévalo ahí y que le hagan angioplastía. ¿Correcto? Porque ese es el tratamiento definitivo del infarto. No hay, el punto de referencia para angioplastía está a 10 horas. ¿Qué haces? Fibrinólisis. O sea, destruyes ese trombo. ¿Correcto? Entonces, destruye el trombo y ese tratamiento, lo más probable es que va a volver a hacer infarto. Por eso, la forma de aperturar completamente las arterias, en este caso es mediante una angioplastia. El corazón, ¿cómo se llaman las arterias que se irrigan? Las coronarias, derecha e izquierda, ¿correcto? La coronaria izquierda tiene una rama. ¿Cómo se llama la rama de la coronaria izquierda? ¿Dos ramas? La otra, interventricular ante. Y la coronaria derecha es interventricular posterior y margen. ¿Quién irriga el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular? ¿Qué coronaria? El marcapaso del corazón, el nódulo auriculoventricular, los irriga la coronaria derecha. ¿Ya? De esas arterias que hemos hablado, ¿cuál es la arteria más infartada en el mundo? Entonces, a partir de ahora, cuando te pregunten por un infarto y no te han puesto derivaciones, ahí ya te han puesto derivaciones. Cuando no te ponen derivaciones, si te preguntan dónde está frecuentemente el infarto, tú marcas interventricular anterior o descendente anterior. Porque esa es la arteria más frecuentemente infarto. Ahora, si te dan derivaciones, ya te están preguntando por una en especial. ¿Correcto? Tienes que ver la derivación, qué cara, qué arteria tienes. ¿Correcto? Ahora, el tratamiento de primera línea siempre va a ser la terapia fibrinolítica, fibrinólisis, para destruir el trombo. Pero el tratamiento definitivo, o sea, el definitivo, o sea, el paciente que se sometió a fibrinólisis, ¿termina en angio? Sí, termina en angio. Sí o sí hay que hacerle angio.
Correcto. En este caso, la angioplastía se le va a realizar a todo paciente que se ha sometido a IMA o que ha tenido IMA. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo mucho que los pacientes que les hacen terapia antifibromítica en el renal no hacen angioplastía. Y el paciente piensa que ya se curó. Ahí no va a quedar, nunca llega a la angioplastía. Pero eso está mal, porque ese paciente va a volver a hacer lo que le falta. Pues el tratamiento definitivo de por sí siempre va a ser la angioplastía renal para todo IMA. Y cuando te quieran preguntar por infarto, tu preguntita siempre va a estar el S. Supradecidel de todo el paciente. ¿Ya? Dígame. Cuando es dijo que era de 1 hora, ¿no? O sea, 2 horas. 2 horas, menos de 2 horas se puede hacer que Mira, ¿cómo es? Cuando te llega un IMA, tú tienes que tener en cuenta algo. Primero, el lugar donde estás. Si en el lugar donde estás existe angioplastía, le haces directo con angioplastía. ¿Qué pasa si en el lugar donde estoy no hay angioplastía? Acá valoramos qué dice el esquema del tiempo. Si tu lugar de referencia, o sea, para donde puedes llevar a tu paciente, está a menos de 2 horas, en menos de 120 minutos, no le hagas nada, solo llévalo para que le hagan la angioplastía. Eso te dice el protocolo. Pero si te dicen, no, ¿dónde está el paciente? No, está lindo, ¿cuánto tiempo está lindo? 4 horas, son 5 horas. Mucho tiempo. Lo que te dicen en esos casos, haces terapia, no, y haces tu hipnólisis, destruyes el coágulo y luego lo refieres para tu angioplastia, pero ya con más calma, porque ya recibiste el problema. Ese es el problema. ¿Ya? Aquí está, mira, un IMA con ST, ¿no? Elevado. Bueno, acá te da 12 horas. Menor de 2 horas la estrategia que más reduce la mortalidad es la reperfusión. Angioplastía primaria o hipnosis si en caso, si la angioplastía no es posible a tiempo. No te dice como angioplastía, si no hay a tiempo, haces hipnosis. Entonces, si te preguntan por el tratamiento definitivo del infarto, es la angioplastía, no es la hipnosis. El paciente que hace IMA va a hacerle hipnosis probablemente la terapia, pero igual va a terminar en angio. ¿Ya? Continuamos. Doctores, vamos a hablar acá algo. La aspirina tiene dos beneficios. Depende mucho de su dosis. Si utilizamos a dosis altas, es un analgésico. Por ejemplo, la aspirina de 500. Si utilizamos a dosis bajas, que es generalmente 100 miligramos, lo utilizamos como antiagregante plaquetario. La aspirina, doctores, es de por sí el que tiene más evidencia de que reduce la mortalidad.
Incluso la aspirina se utiliza como terapia profiláctica para la preeclampsia. Ahora, la aspirina, doctores, si bien es cierto, es un antialergénico, ¿en qué casos de paciente vas a tener varias situaciones? Tienes un paciente hipertenso y tienes un paciente diabético. Bueno, si el paciente es diabético y es hipertenso, diabético y hipertenso a la vez, la guía te dice, ¿qué es la principal causa? ¿Cómo se forman los trombos? ¿De qué se forman? Los trombos para la linfa que se forman de grasa, la placa. ¿Y cómo combate la grasa en el cuerpo? Es LDL, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Está? La guía que dice, la guía que dice, si tú ya tienes un paciente que tiene hipertensión y tiene diabetes, adicionalmente para sus hipertensivos y sus antidiabéticos, hay que darle estatinas, independientemente del valor que él tenga. Que dice de alta densidad, y más o menos 40 miligramos de atorvastatina. ¿Entiendes? O sea, a tu paciente, ¿por qué le haces eso? Porque la probabilidad de prevenir el infarto, porque el infarto de qué se produce de LDL, que hace la estatina, bajar el LDL. Entonces, adicionalmente a eso, la pinta de un paciente le dice estatina, ok. Ahora, ¿en qué casos a este paciente le agrego aspirina? ¿Cuánto le agregas aspirina? El mismo paciente hipertenso o diabético. ¿Qué opinas? Cuando ya ha tenido un evento anterior. Si te dice, doctor, a mí ya me dio un infarto, a ese paciente tú le das sus tratamientos normales, su estatina y le das su aspirina. Para mejorar la presión, porque ¿cómo se obstruye el trombo? ¿Cuál es la fisiopatología? Recuerden que primero se forma la placa arteriosclerótica y esa placa trae que ahí se sobreagreguen las plaquetas y termina la obstrucción completa. Justamente por eso damos aspirina, para evitar esa obstrucción completa. Ese es el manejo adecuado de un paciente diabético. Estos son bombitas de tiempo, estos son los que sí o sí te van a la aspirina. De todos, el clopidogrel también se usa, ya, pero el clopidogrel, digamos, es como que más específico y para ciertos pacientes. Pero el universal siempre va a ser la aspirina, pero es una aspirina a dosis bajita. Y mira, aquí existen varias disputas. Varias literaturas dicen no, 160, 185, 135, 100, otras dicen 81. Cuando yo revisé esto, tengo un up-to-date. El up-to-date me dice que no existe una evidencia clara de que si le doy 150 le va a ser mejor que si le doy 100. Entonces, no existe ningún cambio. Entonces, up-to-date recomienda solo 100 miligramos. Bueno, de ahí el comercial. Toma aspirina, 100 miligramos para tus horas. ¿Entiendes? Entonces, básicamente es eso. Porque por acá incluso yo te puedo mandar el cuerpo, mira, 162 a 325. Lo que pasa es que tú vas a estar en el líquido y comienzas a investigar. Hay literaturas que te dicen, no, 160, no, 200 miligramos, no, solo 100 miligramos. Entonces, dado ese tema, si investigué un poco, te dice que no hay ninguna diferencia clínica en que tú le des 150, le des 100 o le des 80. El consenso recomienda solo 100 miligramos. Cuando das a dosis mayores ya no es antiagregante, es analgésico. ¿Ya?
tienen presión elevada, sin datos de daño de obra cotidiana, o sea, no hay una crisis. Pero esa gestante, ¿cómo se llama la presión elevada de la gestante? ¿A partir de qué semana se considera preocupante? 20 semanas. A partir de las 20 semanas. Si es menos, presión crónica, presión elevada, no es preeclampsia. Aparte, la preeclampsia se confirma con proteinuria. La preeclampsia en la gestante tiene un protocolo, se llama clave azul. Cuando lleva un clínico, todavía el clínico va a hablar sobre la clave azul. La preeclampsia, doctores, es una verdadera emergencia. Es una verdadera, porque ahí se muere mamá y se muere bebé. La terapia preventiva para preeclampsia es con aspirina, 100 miligramos a partir de la semana 14ª. Pero acá te está porque la gestante de 28 semanas con presión elevada 168, diastólica 104, sin daño en el órgano diano. Probablemente sea una preeclampsia sin criterios de seguridad. ¿Correcto? En preeclampsia, doctores, no se utiliza nunca llegue hacia no se usa. Porque el problema no está en el corazón. ¿Dónde está el problema de la preeclampsia? En el núcleo de la placenta. Ahí es donde los vasos se han formado mal. Ellos, no en el corazón. Por lo tanto, darle un queca o un nara no se usa. Ahora, yo he visto que te dan como clave la betalol. El betalol lo utilizamos para emergencia, lo hablamos. Pero en este caso no está mal, sí se puede utilizar, pero el más adecuado que se utiliza cuando tienes una presión, una preeclampsia sin criterio de seguridad o sin criterio de seguridad, lo que usamos nosotros en este caso va a depender mucho de la presión. Si la presión tiene una preeclampsia sin criterio de seguridad, preeclampsia con criterios de seguridad es diferente. Acá tenemos presión facial, ya es diferente al protocolo. Pero si tienes una presión elevada, es gestante, que sobrepasa 160, sí das medicación. Pero si la presión es 150, no das medicación, solo refieres o lo mandas a cesárea para que puedan sacar al bebé. Porque el tratamiento de la preeclampsia es sacar al bebé. No es ningún medicamento fuera de la preeclampsia, hay que sacar al bebé nomás. ¿Correcto? Tiene 168, o sea, necesita tratamiento. Generalmente usamos el Kildopa. Usamos nifedipina. El betalol sí se puede utilizar, pero no es tan común. El más frecuente utilizarse es el Kildopa, 250 miligramos cada 8. Pero es así o sí. ¿Con qué finalidad? Junto al nifedipina, porque le hacemos topólisis. ¿Qué es ese término? Si ya vemos que este es inminente, que ya va a venir, lo que nosotros queremos al fin de 28 semanas ese bebé respira o no respira. ¿Cómo va a respirar? 28 semanas. No respira. ¿Para qué tú haces la topólisis? Para darle chance a que tú le puedas madurar el pulmón al bebé con topólisis. Tú maduras el pulmón, el bebé nace respirando. A que te nazca para que lo intubes. ¿Entiendes? Por eso aguantamos a la gestante hasta que maduremos. ¿Cuánto tiempo maduramos? 2 días. ¿Ya? Entonces por eso le aguantamos. Pero básicamente lo que quiero que entiendas es que en una gestante no se usan inyectas ni nada, porque el problema es en tu corazón. ¿Ya? El problema es en la placenta. Piensa como mejor, ni el Kildopa ni el nifedipina. Si bien es cierto, el verapamino es familia del nifedipina, pero no es el verapamino. El nifedipina se usa en específico. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué opinas? ¿Vale? ¿Para ver? ¿Qué entiendo? Tienes un paciente diabético con LDL 178.
¿Cómo tú le diagnosticas a un paciente hipercolesterolemia, hipercolesterolemia? ¿Qué valor miras? ¿De qué se compone el perfil lipídico? Colesterol total, ¿qué más? LDL, ¿qué más? HDL, ¿correcto? Ahí el otro es LVDL, ¿no? De esos cuatro valores, ¿cuál utilizamos como criterio diagnóstico? LDL no se utiliza colesterol total, eso no nos sirve. Puede estar elevado, pero ¿qué me garantiza que el que esté elevado no sea el bueno, que es el HDL? ¿Entiendes? Entonces, las vías ya hace tiempo definieron los problemas. Yo expliqué, para que tú diagnostiques a un paciente con hipercolesterolemia, tú utilizas el LDL. ¿Qué te dice? LDL, ¿cuánto tiene que ser un valor normal? Menor de 130. Eso es en una persona como tú, como yo. En una persona que tiene una comorbilidad, por ejemplo, hipertenso diabético, ¿cuánto debería ser el valor normal? 100, menor de 100. Ahora, te lo complico más. Si esta persona, aparte de ser diabético, hipertenso, ya tuvo su evento, su IMA, ¿cuánto debería ser su valor? Menos de 70. ¿Te das cuenta que se le da estatinas? Yo te expliqué que el paciente le das estatinas, ¿verdad? Sin importar su valor. Pues analicemos el caso. Varón de 52 años, diabético. Si es diabético, o sea, tiene una comorbilidad, ¿cuánto debería ser su valor de LDL? Menor de 100. LDL 172, alto o no alto. Hipercolesterol, la tiene por ahí. Pero el triglicéridos en cuánto está? En 140. ¿Cuál es el valor normal del triglicéridos? Menor de 150. Pasado eso se llama hipertriglicemia. Ahora, miren doctor, si bien es cierto la clave es estatinas de alta intensidad, le das estatinas por acá, ¿qué pasaría si el triglicérido no está en 140? Le ponemos en 200. ¿Qué le das? Para que sea más. Hoy en día la nueva guía dice estatinas con ese equilibrio. Sí, la nueva guía dice, ya la pregunta debe ser antigua. Ya por eso es que no está asociado. Pero hoy en día la guía dice estatina con ese equilibrio. Hay que darle los dos. Eso dice la nueva guía. Pero, ¿y cómo aplicarías el triglicérido? ¿Qué utilizas? ¿Utilizan los hidratos? ¿Qué opinas? ¿Quién dice sí, quién dice no? Obvio que para tratar triglicéridos utilizamos los hidratos, por ejemplo, el fibrocina. Ahora yo te pongo el caso, ese paciente tiene LDL 172, pero el triglicérido le pongo en 200. ¿Cómo tratas a ese paciente? ¿Le das estatina sí o no? No o sí. Sí, no. Decídanse. Ya, fibrato. ¿También? ¿O no? Si es no, ¿por qué? Y sí, y si es sí, ¿por qué? A ver, uno por uno hablen. Si todos hablan a la vez, no puedo entender. ¿Qué opinan ustedes? No das fibrato. Te voy a enseñar algo que te va a salvar mucho. Porque esto se comunica. Las estatinas, métele esto a la cabeza, jamás de los jamases se combina con un fibrato. Independientemente si tu paciente tiene triglicéridos, no le interesa. No se combina. Jamás. ¿Por qué? Porque las estatinas de por sí tienen un efecto secundario, que es la neuropatía, la rabdomiólisis, ¿correcto? Producen rabdomiólisis, ¿correcto? Hacen rápido. ¿Qué es la rabdomiólisis? La destrucción de los leucocitos, de los músculos. El paciente hoy comienza a orinar rojo, debilidad de los músculos. Y esto es lo malo. Cuando tú combinas una estatina con un fibrato, aumentas el riesgo de neuropatía y de rabdo. Eso no se combina.
No sé. ¿Y qué hago si mi paciente tiene trastorno mixto? O sea, los dos. Solo las estatinas. ¿Por qué? Porque los niveles de cuál es lo malo en el cuerpo que produce el trombo es el LDL. No es el triglicérido. Ese no es el malo. Es más, el triglicérido para que pueda producir algún tipo de molestia en el cuerpo tiene que estar por encima de 500. Y la guía dice, por encima de 500, tú decides si das tratamiento, pero nunca combinar. Pero si tienes triglicéridos de 400, la guía dice, no tienes tratamiento. Basta que tú le des estatinas, eso también lo va a bajar. Indirectamente las estatinas también bajan los triglicéridos. O sea, actúan en los dos lados. Pero es más específico para el. Ahora, si por el contrario, tuvieras un paciente con LDL 100, ejemplo, triglicéridos 600, ¿qué hago? Ahí le das fibrato, pero solo fibrato, nunca combinado. No se combina, porque eso está contraindicado. ¿Por qué les enseño esto? Porque varios combinan. Obvio que no todos los pacientes van a hacer miopatía oral, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Si te aumentan esa historia, eso es una negligencia. ¿Ya? Porque esto hace tiempo se aclaró en un consenso, es el mismo que no tiene por qué combinar. No se pierde, la gente combina. Tiene triglicéridos, tiene colesterol, tal y lo combina, pero no se combina. ¿Ya?
pero no es un paciente diabético, no es una cepa, no es un estado. En ello estamos insulina y el potasio no se estabiliza. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un paciente con hipercalemia o hiperpotasemia, con cambios en el EKG, o sea, ya hay un daño, lo primero que vamos a hacer siempre va a ser calcio, ya calcio, ¿correcto? Continuamos. En las taquicardias ventriculares polimórficas asociadas a PIT largo, ¿cuál es el tratamiento de elección? Es el sulfato renal. Cuando tenemos una taquicardia ventricular, en este caso polimórfica, asociada a PIT largo, el tratamiento de elección siempre va a ser el sulfato de magnesio o endorfina. Siempre. ¿Correcto? Por eso, la mionarona, todo lo contrario, nos va a dar, puede prolongar y empeorar. La lidocaína es una analgésico. El verapamino no tendría que tener ninguna importancia acá. La adenosina, acá es diferente, acá se trata un tipo de taquicardia, pero es en este caso por entrada o por déficit en los nódulos aurículos ventriculares, que no es el caso. ¿Correcto? Entonces, siempre el sulfato de magnesio va a ser un tratamiento de elección en las taquicardias ventriculares polimórficas asociadas a PIT largo. Vamos. Varón de 67 años que tiene palpitaciones, EKG muestra ondas aceleradas, o mira, la frecuencia cardíaca creciente, en derivación de 2, evolución 2,1, frecuencia cardíaca 150, estable monónicamente. ¿Esto cómo se llama? Es un flúter auricular. En el flúter, en este caso típico, lo que vamos a hacer básicamente es el tratamiento definitivo es una ablación por radiofrecuencia del mismo cabo inductivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El flúter típico dependiente de un circuito macro penetrante a través del mismo cabo inductivo. Entonces, la ablación tiene una tasa de curación mayor a la frecuencia por ello, el tratamiento sí o sí de los flúter auriculares típicos tendría que ser la ablación de este problema que va a causar justamente por este tipo de ondas aceleradas. ¿Ya? Vamos.
¿Qué es la vía como que habla? Norepinefrina. En un paciente post-infarto agudo miocardio post-hipotensión periférica con centro lunar, está hipotenso, ¿no? Índice cardíaco bajo. Lo que básicamente si veo que la resistencia vascular sistémica está alta, le pregunto un vasopresor inotópico de dirección inicial siempre va a ser la norepinefrina. En un shock cardiogénico, básicamente lo que vamos a ver es que la norepinefrina, ¿qué va a hacer? Restaurar la presión. Pero ¿cuál es el beneficio? Es que cuando restaura la presión, no es tanto o no produce tantas taquiarritmias, a diferencia, por ejemplo, de otros medicamentos que se pueden ver que cada hospitalismo. ¿Correcto? Por eso se utiliza la norepinefrina. Porque cuando restaura la presión, no produce arritmias o taquiarritmias. La última pregunta. Es un paciente con pericarditis, ¿verdad? Varón de 35 años, dolor trágico, que mejora al inclinarse hacia adelante, roce pericárdico, EKG, elevación difusa de ese tipo, con depresión en PR, ¿no? Conducta terapéutica, ya te había dicho que en silla de montar era pericardio, y obvio que en una pericarditis le vas a dar un aire y le vas a dar el aire, que es básicamente para lo que es el dolor, pero la colchicina le puede dar la recurrencia. Este es el problema, ¿vale? Ahí nos quedamos, porque todavía voy a terminar con más despegado. Pero en algunas literaturas todavía mencionan dopamina como primer efecto halogénico. Siempre. Ya, sí. Pero es que acá se individualiza. Sí, algunas vías te van a mencionar a la dopamina, pero el detalle o la diferencia de por qué entre una y la otra es bien simple. Los dos se pueden utilizar. ¿Ya? Pero si tú quieres, digamos, producir menos riesgo de que tu paciente que haga taquicardia, o sea, que su frecuencia cardíaca se mueve en la norepinefrina. Esa es la única diferencia, pero los dos se pueden utilizar. Pero para fines de examen de doctores siempre marcamos norepinefrina. Pero sí, los dos se utilizan. Los dos.